Buenas tardes, señoras y señores. Hoy nuestro noticiero de Al Día en Economía presentará una emisión especial en la cual trataremos temas vitales para comprender conceptos básicos de la economía. Los invitamos a aprender algunos conceptos sobre economía en compañía de nuestro reportero Day Santiago Bolaños y quien les habla, Mario Andrés Rojas. Así es, compañero. Aquí nuestros titulares: fundamentos de la teoría monetaria, generalidades de la teoría cuantitativa y para cerrar la emisión trataremos algunos conceptos fundamentales sobre la política fiscal. Adelante, compañero. Iniciemos entonces con nuestro primer titular. Hablemos de la teoría monetaria, la cual estudia el comportamiento del dinero y su relación con el sistema económico. Para comprender mejor esta teoría tenemos que hablar sobre la teoría clásica y keynesiana sobre el dinero. En primer lugar, tenemos que saber la teoría clásica, el dinero está vinculado al tipo de interés monetario y al nivel general de precios. Y hay que tener en cuenta que el tipo de interés monetario sirve para medir la eficiencia marginal del capital, siendo una de las condiciones necesarias para que exista el equilibrio económico y que la eficiencia marginal del capital y el tipo de interés monetario sean iguales. Así es, compañero. También hay que saber que el nivel general de precios se relaciona con la cantidad de dinero y esta relación se formaliza mediante la conocida ecuación cuantitativa MB es igual a PT. Junto a esta teoría clásica del dinero, también hay que mencionar la propuesta de Keynes, quien dice que el dinero es un medio de depósito de la riqueza donde tiene la ventaja de ser complemento líquido. Siguiendo con nuestros temas, tenemos que aceptar que el dinero es un activo. Cuando lo tenemos, pues podemos hacer muchas cosas, como gastarlo en lo que necesitemos y deseemos, y ahorrarlo y reinvertirlo en alguno de nuestros proyectos, así como todo activo. Quien lo posee espera y procura obtener el mayor rendimiento. Por esto es fundamental que todos tengamos claro que la tasa de interés es un porcentaje que indique el precio del dinero y en el tiempo y que su significado dependerá del tipo de transacción financiera que realice el cliente. Claro que sí, compañero. En este caso tenemos que saber que si una persona toma un crédito, la tasa de interés significa el costo que se debe asumir por utilizar los fondos ajenos en un lapso de tiempo, mientras que si se va a realizar en un depósito o inversión, la tasa de interés representa la remuneración que ofrece el banco por colocar dinero allí. Continuando con nuestra emisión, hay que hablar de un concepto importante y es la preferencia por la liquidez. Esta es una expresión recurrente en el estudio de la economía, especialmente importante en la teoría keynesiana y que supone que las personas consideran mejor tener sus ahorros en forma líquida, es decir, como dinero. Al respecto, Keynes plantea que tener el dinero en efectivo en lugar de depositarlo en una entidad bancaria facilita las operaciones, las transacciones básicas y cotidianas. Si este se conserva e invertido en bonos, letras de tesoro o demás activos financieros, no puede emplearse dichos gastos diarios. Keynes también plantea que las personas cuentan con gastos imprevistos de diversos tipos y estos tipos les lleva a contar con dinero en mano y al preocuparse con su situación y seguridad y además pues que con dinero en mano es posible acceder a operaciones y oportunidades de inversión y especulación en las cuales obtener pues un beneficio. Todos estos conceptos son muy importantes y se relacionan con otro término que es el mercado de dinero. Es donde se negocian instrumentos de deudas a corto plazo, con bajo riesgo y mucha liquidez, y son realizados por el gobierno, empresas e instituciones financieras. Así es.
Y hay que saber que el mercado de dinero le da oportunidad a personas y a otras empresas de convertirse en acreedores de una porción de la organización. Como se trata de entes gubernamentales, pues las empresas privadas o un grupo financiero quienes emiten estos instrumentos de deuda, el nivel de riesgo es bastante bajo. Pasemos ahora a nuestros titulares, donde la teoría cuantitativa, que es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y el valor del dinero en un país. La teoría cuantitativa del dinero hace parte de una entidad, la ecuación de cambio, y según esta misma teoría es el valor de las transacciones que se realicen en una economía y ha de ser igual a la cantidad de dinero existente en esa economía por el número de veces que el dinero cambia de manos. Para esto obtenemos una fórmula que es PXQ igual a M por V, donde P es igual al número de precios, Q igual a producción, M igual a cantidad de dinero, V es igual a la velocidad de circulación del dinero y número de veces que el dinero cambia de manos. Muchos teóricos aportaron a esta teoría. Uno de los más importantes es Milton Friedman, quien establece lo que se conoce como la nueva teoría cuantitativa. Friedman justifica la demanda de dinero por la utilidad que se deriva de mantener los saldos reales, ya que permite realizar las acciones. De este modo se deriva de la demanda de dinero a partir de los axiomas habituales de la teoría del consumidor y establece que la demanda de dinero dependerá del costeo de la oportunidad de mantener dinero. Utiliza un enfoque de asignación de carteras y establece que la demanda de dinero dependerá de un conjunto de tipos de interés de otros activos y de las riquezas del individuo que se aproxima por la renta permanente. Así es, compañero. En esa teoría cuantitativa también se debe tener en cuenta conceptos básicos como el equilibrio en el mercado de dinero, el cual se produce cuando la demanda de dinero es igual a la cantidad de dinero existente en dicha economía, es decir, cuando L es igual a M sobre P. El equilibrio monetario se produce donde interaccionan la curva de dinero y la demanda de dinero. También debemos saber que la demanda de dinero se define como la proporción de riqueza que las personas quieren mantener en forma de dinero, y que la oferta de dinero se define como la del efectivo en manos de públicos, donde más los depósitos que mantienen en cuentas bancarias. Claro que sí. Y para continuar, hablemos de un término que está muy de moda, la inflación. Al respecto hay que decir que la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Muchas veces se habla de que la inflación es buena, pero no, es que no sea buena, sino que aunque se suben los precios de una economía, los salarios también suben de acuerdo a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Bueno, para finalizar esta emisión hablaremos de la política fiscal, la cual se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto y de ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Así es, hay que tener claro que a través de la política fiscal los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Y es importante saber que los objetivos que persigue la política fiscal son estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestado e incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto y simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Entre los conceptos básicos de política fiscal tenemos que mencionar los subsidios, que son una prestación pública existencial de carácter económico y de duración determinada. Por ejemplo,
un subsidio de desempleo. Un subsidio se aplica para estimular el consumo o la producción de un bien o servicio. Claro que sí, pero así como la política fiscal incluye los subsidios, también tiene que incluir los impuestos, que son tributos que se pagan al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos son obligatorios y exigidos tanto a como personas físicas como a personas jurídicas. Los colombianos pagamos impuestos de carácter nacional, como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y al gravamen de los movimientos financieros, y también a los impuestos departamentales, como el impuesto al consumo y el impuesto de registro. Bueno, y finalmente hablaremos de los ingresos y gastos que se refieren a los cambios de los activos financieros de una empresa o una persona causados por las operaciones. En el ingreso ausente aumenta la riqueza, el gasto la reduce y un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Esto debe entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto ya que es la recuperación de un activo. Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio. Por otro lado, el gasto se produce cuando destinamos recursos económicos para conseguir bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Por lo tanto, es algo que hacemos todos, desde gastar y comprar el pan a pagar el recibo de la luz, hasta comprarnos un coche o un televisor. Bueno, querido público, hemos llegado al final de nuestra emisión. Los esperamos en una próxima oportunidad para que aprendamos nuevos conceptos básicos de economía. Feliz tarde.